Bien, la semana pasada estuvo Alberto Fernández junto con Sergio Massa y Jorge Argüello en Estados Unidos hablando con Biden. Dicen que en un determinado momento, después de haber hablado con Biden, Alberto Fernández salió diciendo: Biden, Biden, corazón, acá está el gobierno para la liberación. Esto que suena concretamente a una ironía y quizás a una forma risueña, irrisoria de decirlo, es el título que le hemos puesto a la columna de Alfredo Blanco para hoy. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Qué tal, Ricardo? Sí, por supuesto, respetando la investidura del presidente. Digamos, la idea es llamar la atención acerca de cómo la coalición de gobierno, que tiene una mirada muy crítica de los organismos internacionales, en general todos sus ministros, yo recuerdo Martín Guzmán, por ejemplo, ha sido muy crítico de la arquitectura financiera internacional, pero además dentro de la coalición de gobierno hay sectores que directamente plantean que habría que romper con todos los organismos y defaultear toda la deuda, etcétera, ¿no? Por citar un ejemplo, un común amigo nuestro, Claudio Lozano, si uno leyera hoy las declaraciones que está haciendo, en realidad es difícil pensar que integró este mismo gobierno, sí, ¿no? Pero bueno, a veces la necesidad tiene cara de hereje. Y tal como decís, finalmente, aunque hubo alguna dilación en concretar esa entrevista, en realidad la entrevista del presidente Fernández con Biden fue en un momento muy, muy conveniente, porque es el momento en que iba entre que el Fondo Monetario había analizado la cuarta revisión y tenía un acuerdo del staff técnico al momento en que el directorio tenía que tratar la aprobación. Y entonces, bueno, fue muy cariñoso, ahí hay una foto muy cariñoso Fernández, en general lo es con los distintos dirigentes, y básicamente, digamos, lo que le pidió a Biden es, mire, trate que usted, que es el presidente de un país que tiene, por ejemplo, poder de veto en el directorio del Fondo Monetario Internacional, no solo nos aprueben la cuarta revisión, porque hemos cumplido con las metas, más allá de alguna flexibilización que tuvo el fondo, sino que necesitamos algo más. ¿Por qué? Porque en el central no hay una sola moneda. Sí. Fíjate vos que Massa, que ya lo conocía a Biden, lo que pasa es que la sucesión de acontecimientos tan veloz en la Argentina nos hace perder referencias. El problema es que Biden se acuerde de Massa, bueno, y se acuerde de lo que habló con Fernández. Bueno, ese es un problema de Biden. Pero debe haber gente al lado que lo tome en cuenta. Pero Massa ya había estado con él, no sé si recordás vos, cuando Macri asumió en 2016. Sí, lo llevó. Allí está la foto. Ahí lo llevó. Biden un poquito más joven, Macri también un poquito más joven, y Massa. Estuvieron en ese lugar tan lindo de los Alpes, que es Davos, y lo llevó y fue como un signo, así que dice, mire, este hombre que le ganó la elección, entre otros, a Massa, y lo lleva a una reunión de este tipo, fíjese qué bien la oposición, bueno, en esa época eran amigos, después se pelearon, ¿no? Sí. Pero digo, ¿por qué razón digo la necesidad tiene cara de hereje? Porque Argentina no tiene más reservas. No. Fíjate, la semana que viene va a lograr firmar y refinanciar el acuerdo o los créditos con el Club de París. Sí. En realidad el Club de París no es una entidad que te da un crédito. El Club de París es un conjunto que se juntó una vez de países que le habían dado crédito a un país que no le pagaba. Ese país era la Argentina, ahí nació el Club de París. Entonces el lunes van a firmar con Alemania, con los Países Bajos, con Canadá, con Israel, con Finlandia, con Dinamarca y con Austria, digamos, un oxígeno en relación a la deuda que tenemos con el Club de París. Digamos, el objetivo de eso es que además Massa cree que si tiene cerrado ese frente con el Club de París y si tiene ordenado con el Fondo Monetario Internacional, que acá estamos viendo la persona que es la que le sigue
a Cristalina Georgieva. Cristalina Georgieva es la directora gerente del fondo. Vamos conociendo todos los funcionarios del fondo nosotros. Esta es lo que se llama Deputy Manager, es decir, es la que lo sustituiría a Cristalina Georgieva cuando no está. Y esta niña se llama Gita Gopinaj. Entonces, cerrado eso y cerrado con el Grupo de París, la esperanza de Massa es que se abra una puerta también para obtener otros financiamientos para proyectos de infraestructura o para promover las exportaciones. Pero claro, todo esto se hace a costa de una cierta pérdida de lo discursivo, porque en lo discursivo se critica mucho el fondo y en realidad el fondo está siendo el programa económico. Claro. ¿No? Fíjate, a tal punto que el Fondo Monetario ha hecho algunas cosas llamativas. Aprobó la 4ª revisión, a pesar de que había algunos problemitas, pero además dijo, le vamos a reducir la meta de acumular reservas. ¿Por qué? Porque ven que no hay un dólar. Entonces, este año le han bajado, para 2023, 1.800 millones de dólares la obligación de Argentina de acumular reservas internacionales en el Banco Central. ¿Y por qué lo hace eso? Porque, bueno, no tiene otra opción el fondo. Es más, en el fondo sigue habiendo documentos que dicen que la inflación 2023 va a ser 60%, que es lo que se puso en el presupuesto, cuando obviamente nadie piensa que vaya a ser menos del 100%. No, por supuesto. Vamos a entrar a abril y seguramente los medios van a volver a agitar que Massa había dicho, y para abril la inflación va a empezar con 3. Y no va a empezar con 3, vos lo adelantaste. Los que siguen los temas de precios están pensando que marzo va a estar en torno al 7%. Mencionaste que el Centro de Almaceneros y Comercios Minoristas de Córdoba ha dado 6.94, lo cual es una cosa tremenda. Y que tampoco le ayuda en algunas cosas, porque al gobierno le ayuda la inflación para achicar el gasto. Claro. Por supuesto, castigando al sistema previsional, castigando a los empleados públicos, lo que fuera. Sin embargo, para que eso efectivamente sea así, no se le tienen que erosionar sus ingresos. Y ayer hemos conocido el dato de la recaudación nacional, ¿no es cierto?, de los impuestos nacionales, y ahí vemos que creció de mes a mes, ¿no?, en el último año, 88%. Y sabemos que la inflación estaba caminando al 102%. ¿No? Claro. Entonces, eso claramente muestra que no es solo una solución tener un poco de inflación para achicar el gasto. De hecho, tener la inflación que tenemos no sirve además porque afecta las decisiones económicas, pero además le ha afectado la recaudación total, digamos, del gobierno nacional. Recaudó 2.3 billones y ahí se nota que lo que ha afectado bastante es la caída de los impuestos al comercio exterior. ¿Qué es lo que son eso? Las retenciones. Recordad que nosotros dijimos, el gobierno le da un tipo de cambio especial, ¿no es cierto? Le dio un tipo de cambio especial, el soja 1, el soja 2, y ahora va a anunciar otros, ¿no? Soja 3. En aquel momento nosotros dijimos, va a haber un momento en que otros van a empezar a pedir. Y de hecho empezaron a pedir. Y la versión que hay es que mañana Massa va a anunciar este dólar que no va a ser solo para la soja, sino que va a considerar a algunos otros sectores. Yo he dicho, digamos, varias veces que a mí me parece que el gobierno se enfrenta a algo que no quiere hacer, que es desdoblar el mercado. Es decir, mire, todo lo que son bienes, por ejemplo, las exportaciones, van a ir por este mercado. Ese que le llamamos, aunque es un eufemismo, mercado único y libre de cambio, que es el tipo de cambio oficial. Que yo siempre digo, no es ni único ni libre. Pero bueno, va a ir por ahí. Y otros, por ejemplo, todo lo financiero, podría ir lo de los servicios turísticos y demás, puede ir por un tipo de cambio libre, en el cual el central no interviene y que obviamente se ajustara. Bueno, el gobierno todavía no ha decidido eso. El gobierno dice con mucho énfasis, nosotros no vamos a devaluar, lo cual no es cierto, porque de hecho viene devaluando el tipo de cambio oficial el compromiso con el Fondo Monetario Internacional es que lo tiene que devaluar más rápido que la inflación, es decir, que no se le atrase el tipo de cambio, y que a su vez tiene que poner una tasa de interés positiva en términos reales. Ese panorama de toda esa realidad lo pone el gobierno, y vos lo mencionaste, en el año electoral en una situación muy compleja. Porque además
yo creo que el momento más delicado no va a ser ahora en este primer trimestre, donde habrá distintos auxilios, ¿no es cierto? Y que podrá ir llevándolo. El problema es que en la medida en que vaya ajustándose al programa de gobierno, y el programa de gobierno es el programa del Fondo Monetario Internacional, Claro. y por más que a quienes gobiernan por sus convicciones les resulta complicado decir que Biden les da una mano, de todos modos, para la fecha de las elecciones vamos a estar sintiendo otro elemento que hemos mencionado, que es la contracción económica. Sí. Como consecuencia de la tasa de interés alta, de que la inflación, digamos, destruye el poder de compra de los sectores que tienen ingresos fijos, y entonces eso lo va a poner en una circunstancia difícil porque este gobierno, o cualquier gobierno, quisiera ganar las elecciones. Sí. Ahora, en la historia argentina, no sé si hay datos en que un gobierno que tiene recesión e inflación haya ganado una elección. Por supuesto, todos tenemos que desear de que funcione más o menos bien, ¿no es cierto? Que los que creen que el Fondo Monetario es el brazo del imperialismo financiero, etcétera, bueno, finalmente han aceptado, más allá de los discursos, más allá de la opinión por ejemplo, de Máximo Kirchner o de la señora expresidenta, de todos modos, en los hechos, su gobierno está haciendo esto. Digo, no han llegado a cantar Biden, Biden, corazón, pero eso sería la música, ¿no? Sí. O la letra, ¿no? Ahora, el camino que siguen es el que tenemos ahí en la pantalla. Exactamente. Alfredo, ¿nos encontramos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene.